Muchas gracias, como siempre, por estar a disposición con tanto amor y vernos un año más, porque no nos veíamos desde el año Sí, pasado. la verdad pasó bastante tiempo. Sí, sí, Pasó mucho tiempo. Nos tomamos unas vacaciones largas, parece. parece, sí. Daniel, bueno, no sé, yo había elegido como uno de los temas, pero por supuesto siempre nosotros después vamos recorriendo distintos caminos. eh, Hablar del perdón, ¿no? Porque considero que hay tanta, o sea, hay mucha información con respecto al perdón. Esto de que muchas veces, lo digo porque lo he leído yo, ¿eh? No, no es porque me lo han contado, que uno encuentra información diciendo que no hay nadie a quien perdonar, que los primeros que nos tenemos que perdonar es únicamente a nosotros mismos. Después, por supuesto, que están otro tipo de informaciones, teorías y obviamente más allá de los dogmas y demás, que obviamente que hay un otro a quien perdonar y ser perdonados también. Entonces, es un camino, es un solo camino, pero muchas veces dependiendo de lo que estamos leyendo o la información que vamos recibiendo, pueden ser varios, ¿no? ¿Cuál es el camino del perdón? ¿Cuál es el camino que debemos seleccionar, elegir, por supuesto siempre con amor, porque me imagino que el amor es fundamental para recorrer este camino, con respecto al perdón? ¿O qué es el perdón en realidad, no? Eh, sí, el- a ver, está muy bien descrito en el título en sí del tema de hoy, ¿no? El camino del perdón, que lo mencionaste recién. Porque es un camino. Ahora, entendamos que el camino es algo que hay que transitar y por ende llevaremos tiempo transitando y nos iremos encontrando con distintas situaciones que habrá que enfrentar, que habrá que encarar y muchas de ellas tendrán que ver con parte de lo que mencionaste, cosas que nos podrán llegar a hacer otras personas, los cuales nos puede llegar a afectar y puede que nosotros no entendamos por qué hicieron eso con nosotros, entonces podemos resentirnos por lo que nos hicieron y reaccionar, o más allá de eso, o aún lo enfrentemos de esa manera, en un momento recapacitemos y tratemos de entender qué pudo haber conducido a esa persona a hacer eso hacia mí, y esto me conduzca tal vez a sentir que debo perdonar, porque me doy cuenta cómo me hiere, cómo me lastima, vivir procesando, dando vuelta, todo eso que sentí, que me impresionó, mis reacciones, mis molestias hacia la persona, el dolor, la marca que sentí, la cicatriz, la injusticia, es decir, muchas cosas que me ocasionan dolor y me llevan a reaccionar, tengo que entender de dónde se origina, qué es lo que lo provoca, si en verdad es que lo provocó el otro con lo que hizo o es que yo estoy reaccionando ante lo que el otro hizo de esa manera, pero en definitiva siempre será estudiando. Eso es lo que va a pasar en el camino, nos iremos encontrando con distintas situaciones de las cuales tendremos que ir aprendiendo, pero vamos aprendiendo a la medida que estudiamos. Aprender no es simplemente almacenar información, ¿no? Con esta persona no tuve ningún problema hasta el día que nos separamos y pude seguir caminando sin cargar ningún resentimiento y ahora encontré otra persona con la que estoy bien. No, no es solo juntar información o decir te perdono como algo formal, tal vez que parece educado y respetuoso decirle a la otra persona, pero en definitiva sigo sin entender por qué tuve que pasar por lo que pasé o por qué hizo lo que hizo. Si yo no lo entiendo, si yo no lo analizo, si yo no le veo los orígenes o qué le impulsa, es difícil que pueda llegar a perdonar. Esto mirándolo hacia afuera, pero como bien mencionabas, uno también se tiene que perdonar a sí mismo porque muchas cosas hemos hecho hasta que nos dimos cuenta que estaban mal, las hemos hecho mal.
Entonces, a veces cargamos con esto y hoy decimos, tal vez, ¿cómo pude haber hecho eso? Si era tan evidente que no tenía que haber sido hecho así, entonces no me puedo perdonar el haber hecho. Y, es decir, no vamos a cambiar el pasado, sí estamos cambiando nuestro presente y por ende nuestro futuro en la medida que nos dimos cuenta que lo que hicimos estaba mal y que estamos buscando hacer las cosas bien, entonces nos estamos esmerando por evolucionar. Entender que todo esto dentro del camino del perdón, o sea, cada paso que vamos dando y damos, pasando distintas cosas o viviendo distintas situaciones, tal vez aprenda yo a pedir perdón, ¿no? Porque hay personas que dicen también, tenés que aprender a pedir perdón. Bueno, tal vez aprenda a pedir perdón. Y voy por la vida y me encuentro con situaciones injustas y de las cuales salgo herido o me toca padecer y no me piden ese perdón, y entonces tengo que ver cómo proceso esto yo. Tal vez yo haciendo algo pensando solo en lo mío, atropello a otro en su vida y entonces le pido perdón, pero el pedir perdón no es, como digo, solamente algo para quedar bien con el otro, sino que hay que entender qué me llevó a tropezar, qué me llevó a herir, y tengo que analizar qué es lo que estuve haciendo y qué me motivó a hacer lo que hacía, o si yo estaba atento o estaba distraído, y si estaba atento, a qué estaba atento. Es decir, muchas cosas van a ir cambiando. Si aprendo a pedir perdón, iré pidiendo perdón cada vez que me dé cuenta que he hecho algo mal. Pero, ¿qué pasa si yo pido perdón y no me otorgan ese perdón? ¿Cómo proceso yo eso? ¿Lo tomo con naturalidad? ¿Busco de entender por qué no han aceptado el perdón que he pedido? Porque de hecho a veces a nosotros también nos piden perdón por algo que nos han hecho, pero para nosotros es imperdonable. Mm. Entonces, todas estas cosas y tantas otras, que ni nos daría la hora para hablarlas, que pueden llegar a pasar, son cosas que van a ir pasando en el camino del perdón. El camino del perdón sería el camino de la búsqueda del perdón o de entender el significado de ese perdón y todo lo que abarca. El perdón que yo debo pedir, el perdón que debo encontrar hacia mis propias acciones, el perdón que alguien me pedirá a partir de un obrar que es incorrecto, y cuando es tomado en conciencia y es reconocido, procede de pedir el perdón y ese perdón yo lo sabré otorgar. Bueno, es mucho lo que hay que entender. Ahora, como bien dijiste, el camino es el del amor. Cuando yo voy amando, voy entendiendo que estoy junto a los demás alumnos en esta escuela y que todos hemos aprendido muchas lecciones y que a todos nos ha pasado que muchas lecciones se nos han escapado y no hemos aprendido de ellas, a veces no hemos aprendido todo lo que teníamos que aprender. Y todo esto es lo que de alguna manera nos va ayudando a ir entendiendo al otro, a ir entendiendo la vida, a ir entendiendo los orígenes, mi existencia, hacia dónde camino. Camino hacia los proyectos que tengo en esta tierra o camino espiritualmente para religarme en la eternidad, ¿no? Con la esencia, con el origen. Bueno, ahí está, cuando va avanzando este camino de la vida, vamos descubriendo cosas que hoy puede que no tomemos en cuenta, que no consideremos, que no le demos valor, pero se empiezan a volver valiosas cuando en verdad las necesitamos. ¿Qué Ujú. importancia tiene el agua si yo no tengo sed? Pero el día que tengo sed, el agua tiene importancia. Claro. Entonces, bueno, en la medida que vamos caminando, justamente, en el camino de la vida, también iremos entendiendo lo que es el perdón e iremos mejorando nuestra actitud ante las situaciones en que requieran perdonar, ser perdonado. Perdonar, a ver, un maestro, por ejemplo,
no va a estar recriminándole a un alumno que ya le dijo 1000 veces las cosas, ¿cuándo va a aprender? Es decir, sabe del perdón y sabe que tiene que entenderlo por él mismo y que no va a entender porque se lo repita 1000 veces, va a entender cuando preste atención a lo que se le está diciendo y va a prestar atención cuando lo considere valioso. Entonces, no sé, el perdón es muy amplio. A mí me cuesta llevarlo a las palabras. Vos dijiste algo en la última parte de tu pregunta, ¿no? ¿Qué es el perdón? Es difícil Claro. en palabras resumirlo, porque como bien pusiste en el título, es un camino. Es un camino al que lo vamos entendiendo de a poco, día a día, ¿no? Y bueno, justo ahí hice una pregunta que la voy a transmitir a través en este momento, que justamente Adela ahí me hizo una pregunta que es maravillosa, casi que me la sacó de la mente. En este camino, en este permanecer, también vamos cultivando la paciencia, ¿no? Porque me parece que la paciencia tiene mucho que ver con el antes de tomar esa decisión, ya sea o de perdonarnos a nosotros mismos o de perdonar a un otro, o también de sentir esa necesidad de ser perdonados por algo. Eh, Creo que la paciencia también es fundamental a la hora de digamos, de estar caminando hacia el perdón, porque si no, de otra manera estaríamos todo el tiempo en la expectativa, en la ansiedad, no sé, estaríamos en estados no tan espirituales, por decirlo de alguna manera, no tan conectados con el espíritu, sino más con la psicología humana, que hace que podamos entender el perdón hasta creo que desde lugares no agradables, ¿no? Como más desde el rechazo. Totalmente, totalmente. Pero bueno, la paciencia es algo que vamos a ir adquiriendo en el camino de la vida, pero también siempre es la misma base. En la medida que vayamos estudiando y vayamos entendiendo, es que iremos desarrollando esa paciencia. Saber que todo proceso lleva un tiempo y que todo lo que queremos alcanzar tiene un proceso que llevará su tiempo. Entonces, ¿tiene sentido que yo me desespere y me vuelva impaciente porque voy a llegar tarde al trabajo y el ómnibus no viene? Y va a llegar cuando tenga que llegar, por más que me desespere, no va a llegar antes ni después. Entonces, ¿cuál es el sentido de desesperarse? Bueno, tengo que tener paciencia. Pero yo dije todo esto, voy a tener más fácilmente paciencia cuando entienda que desesperándome o perdiendo la paciencia no va a cambiar nada la realidad de que va a llegar cuando deba de llegar. Tal vez pasó algo que lo demoró o tal vez yo tendría que haber salido antes para no ir tan ajustado, pero en definitiva hay que entender si hay algo que se puede cambiar y está en mis manos o si solamente se trata de acompañar pacientemente y pacíficamente ese proceso o ese tiempo que está transcurriendo y lo que acontece en él, respetarlo y ir entendiéndolo, ir estudiándolo, ¿no? Entonces la paciencia, como digo, va a llegar en la medida que vayamos adquiriendo conocimiento. El peor de los males de la humanidad ha sido y sigue siendo la ignorancia. Sí. La ignorancia sobre su propio ser, su propia realidad. Entonces, constantemente el espíritu encarnando y encarnando para en algún momento que toma posesión, ¿no? de sus sentidos, de su uso de razón, las cosas ambiciona que son del mundo y trata de trabajar por ella y de tener más y de administrarla y bueno, todos esos procesos que tienen que ver con un paso fugaz del espíritu por la tierra, pero sin que le demos importancia al espíritu que en esencia somos. Entonces, ¿qué nos genera tanta impaciencia también? El hecho de que no le dedicamos mucho tiempo al crecimiento interior, que es lo que en esencia somos, un espíritu, y sí nos enfocamos tanto en lo material. Entonces, ¿por qué aparece esa ansiedad?
¿Por qué aparecen esos apuros de repente? Bueno, porque el espíritu y la conciencia intenta presionarnos a crecer, a que nos aboquemos a crecer, pero nosotros crecemos dentro de lo material, nos enfocamos en eso. Entonces vamos dejando de lado lo que es importante por tomar lo superficial. Lo superficial parece para el cuerpo importante porque es lo que en este mundo tiene valor, ¿no? Lo material, lo que es semejante a él. Pero cuando vamos entendiendo estas cosas, empezamos a tener y a desarrollar la paciencia. Es más fácil desarrollar la paciencia observando respetuosamente lo que sucede que involucrándose activamente sin tener conciencia de lo que está pasando y querer manipular las cosas a voluntad personal. Entonces, yo quiero que haga tal o cual y no tengo mucho tiempo para perder en esto, entonces esas cosas me vuelven impaciente, ¿no? Bueno, mucho hay que entender en cada paso, en cada situación, en cada momento. Dios no nos pone pruebas, sino que surgen cosas en la vida que nosotros deberíamos de aprovechar para poner a prueba nuestras capacidades, nuestros conocimientos. Entonces, a ver si soy capaz de resolver, si soy capaz de enfrentar, si soy capaz de servir, ¿no? De colaborar compartiendo lo que tengo. Ahora, si camino y lo hago con amor, todo lo empiezo a ver y almacenar y a recibir y abrazar con ese amor, naturalmente empieza a desarrollarse todo esto. Ahora, lo que se desarrolla espiritualmente, entendamos por ejemplo esa paciencia que el espíritu va desarrollando, es puesta a prueba cada vez parece con más intensidad. ¿Por qué? Porque nos encontramos con un mundo que no trabaja con esa paciencia o en el desarrollo espiritual. Entonces, muchas veces, cosas que son naturales, hasta que entendimos que no lo son para el espíritu y no son buenas, son naturales para la mayoría de las personas y a veces parecen querer estas cosas sacarnos de la casilla. Y entonces ahí es puesta a prueba nuestra paciencia y ahí puesta a prueba nuestra capacidad de entender, ¿no? Lo que está pasando para poder acompañar en ese proceso a quien lo está pasando o a quienes están involucrados pasando por esa situación. Imagínense, si alcanzamos la verdad real, la verdad esencial, imagínense cualquiera de ustedes que la han alcanzado y se encuentran cercanos y teniendo que convivir con el resto de personas que viven confundidas y creyendo que la verdad la encuentran en un vivo de internet, de Instagram o de cualquier otro, es decir, en video. La verdad se encuentra en la vida que cada uno tiene que vivir, ¿no? La verdad se encuentra mirando hacia adentro y siendo sincero con uno mismo. Y también uno es sincero con uno mismo cuando ve hacia afuera lo que ve, lo ve con sinceridad. No ve solo lo que quiere ver, ve todo lo que hay para ver. Y al ver todo lo que hay para ver, entiende que hay que cambiar, que hay que respetar, que se puede mejorar. Entonces, si ustedes tienen esa conciencia de haber alcanzado esa verdad, van a tener que convivir con montones de personas que viven engañándose, que viven confundidas, que viven ignorando. Y desde la ignorancia, desde la ceguera, desde la muerte en vida en la que muchos marchan, será puesta a prueba nuestra paciencia. Pero en definitiva, ¿por qué tenemos paciencia? Porque alcanzamos lo que buscábamos, ¿no? La liberación del engaño, de la mentira, de la ceguera, de la oscuridad, de la ignorancia. Alcanzamos esa luz. Fue revelada que no es que la reveló el cielo, fue revelada porque me esforcé para alcanzarla, no es que mágicamente un día a cualquiera se le revela la luz y ve y entiende todo, ¿no?
sino que hay que esforzarse por salir. ¿Y por qué me esforzaría por salir de este mundo pasajero material? Porque voy entendiendo que tiene que haber algo más, porque así lo siento, porque así lo intuyo, porque así me habla la fe, y entonces quiero alcanzarlo. Y cuando me dirijo hacia ello, lo empiezo a comprobar en propia carne o en propio espíritu, ¿no? Todo eso que es una realidad. Ahora, con esa conciencia de la verdad, ¿qué es lo que tengo que llevar adelante de aquí a la eternidad? La verdad. Y entonces, ¿cómo no tendría paciencia para llevar la verdad adelante? ¿Y qué pasaría en ese caso que uno alcanzó esa verdad si alguien a uno le pregunta algo y uno le responde? Y esa persona se retira sintiendo con la cabeza, como aparentemente reconociendo lo que uno le dijo, y uno lo ve que en la vida no está poniendo en práctica lo que pareció haber entendido en ese momento de revelación de una verdad o brindándole una respuesta. Y vuelve al tiempo haciendo otra vez la misma pregunta, que a veces cambia las palabras, cambia la situación, pero uno se da cuenta que todavía parece no haber entendido lo que se le dijo. ¿Y qué es lo que hay que decirle? Lo que uno ya le dijo. Quiero llegar a que hay que tener paciencia y vamos a desarrollar todos esa paciencia porque la verdad es una y será lo que hay que estar repitiendo y es sobre lo que hay que estar atento. Entonces, hay una verdad absoluta, infinita, esencial y hay una verdad de la vida que vivimos en momentos en donde el ego nos gobierna. Todo eso también es verdad. Pero esa es una verdad transitoria, de la cual tengo que aprender, por eso venimos a estudiar, para poder trascenderla. La única manera de trascender es entendiendo. O sea, tengo que trascender mi ignorancia para Claro. alcanzar una conciencia infinita, eterna. La ignorancia no es eterna. La conciencia se va iluminando y va creciendo para la eternidad, ¿no? Y dentro de esa realidad eterna. Entonces, la paciencia es importante, hay que tener paciencia. Podemos naturalmente ir desarrollándola y así se va a dar, pero también nos podemos esforzar por tener paciencia en situaciones en donde nos damos cuenta que la perdemos y que eso no nos hace bien, eso no le hace bien a nadie y entonces podemos proponernos como un desafío, como un trabajo en ese momento, tener paciencia y es observar. Ahora, y yo no estoy teniéndole paciencia a alguien que está haciendo las cosas, a mi juicio, mal, si no le digo nada, antes le decía algo, ahora no le digo nada, lo observo. Pero no es solo paciencia observar y no decir nada, mientras tal vez por dentro estoy mordiéndome la lengua porque quisiera decirle todo lo que siento y lo que pienso Claro. y lo que veo. Entonces, bueno, si pasa esto, porque probablemente va a pasar, vamos a callar y no vamos a decir nada, pero por dentro vamos a estar pensando, ¿no? ¿Cómo no se da cuenta que lo está haciendo mal? Otra vez vuelve a hacer lo mismo. Nos pasa por la cabeza. Bueno, será una situación distinta. Antes lo hablábamos, ahora no, ahora lo procesamos por la mente. Pero son las cosas que hay que entender, hay que entender todos esos procesos internos para poder traer orden a nuestra vida, ¿no? Entonces, el orden lleva tiempo, como bien has puesto en el título, es un camino. Bueno, a lo largo de ese camino y a cada paso tenemos la oportunidad de sumar, de tomar de la vida lo que nos enriquece, de ir dejando detrás lo que es un lastre y ya no tiene sentido llevar, distinguir qué necesita mi espíritu, distinguir qué pretende exigirme la sociedad para sentirse cómoda y tranquila, ¿no? El orden que quiere poner una ley humana sobre todos, consintiéndole hacer tal cosa y prohibiéndole hacer tal otra, es algo que me están obligando a hacer, pero yo tengo que ser consciente de lo que tengo que hacer. Entonces, Mm. mientras estudio todo esto, voy desarrollando la paciencia por ir entendiendo, ¿no? Voy aprendiendo a perdonar lo que está mal, lo que hice mal, es decir, saber pedir perdón, voy entendiendo los distintos
procesos o las distintas situaciones en donde se puede presentar esta necesidad, o sea, se presente, ¿no? El perdón necesitando manifestarse bien a través nuestro o en la situación que estamos atravesando. Exacto. Mientras te escuchaba, que me encantó esto de cómo acompaña la paciencia y en esta escuela en donde todos los días estamos sumando, ¿no? Como buenas notas para ser más pacientes con nosotros mismos primero y después con los demás. En este camino del perdón, con esta paciencia, pensaba justamente cuántas personas de pronto también está este punto, no sé cómo explicarlo, a ver si quiero ser lo más clara posible, porque es como que se me vinieron muchas ideas a la cabeza. Pero digo, siempre cuando estamos hablando del perdón, estamos mucho mirando en el afuera hacia el perdón de Dios hacia nosotros, ¿no? Como esa mirada que está sobre nuestra cabeza o sobre nuestro cuerpo, de la cual necesitamos ser perdonados, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, también somos esos seres que necesitamos ser perdonados por otro ser humano. Entonces es como que ambiguo, ¿no? Porque muchas veces es como que seguimos en esa dualidad, nos olvidamos de que ese prójimo también es un hijo de Dios, ¿no? Y seguimos esperando el perdón como de diferentes maneras, o que Dios me perdone, o que me perdone, no sé, fulano, mengano, o yo poder perdonar a los demás. Ahora, a lo que iba con esto es que en esta paciencia es como que se van sumando todos los temas que debo de tener mientras voy aprendiendo. Como bien decías, estamos en un mundo, estamos en un planeta en el cual convivimos y me parece que el perdón hacia nosotros mismos, ya sea por lo que nosotros hemos podido hacerle a un prójimo, como el que nosotros podemos entregarle al prójimo, va más allá del ser humano. Es decir, siempre tiene que estar contemplado por esa mirada, ¿no? Que es Dios, que para mí es amor, que es lo que todo lo puede, en donde con paciencia, con amor propio, con una mirada de aprendizaje, podamos entender que no necesitamos de algo de la afuera para poder tener una vida de paciencia, de paz, de tranquilidad y de armonía, siempre y cuando nosotros empecemos a reconocer ese camino como de un auto perdón, no sé cómo llamarlo. Claro, es que el universo lo vamos conociendo y empezamos a conocerlo o a transitarlo conscientemente desde nuestro interior, o primero Claro. enfocándonos en nuestro interior, para ver con qué herramientas contamos, con qué materiales contamos, con qué conocimiento contamos para manejar esas herramientas y administrar los materiales para construir qué. Eso desde dentro en nuestro interior, pero cuando también buscamos hacia el interior, inevitablemente nos conectamos con el universo, porque somos un reflejo de Claro. él, somos la imagen y semejanza del Creador. Entonces, ¿dónde está la falencia en la humanidad que se han enfocado buscando en la espiritualidad afuera, eh, tratando de leer más tal vez de lo necesario en lugar de enfocarse en su propia realidad? Si yo lo que tengo que cambiar está en mi interior, no está descrito en ningún libro. Claro. Entonces, si miro en mi interior y miro con sinceridad lo que está expresándose o ahí presto a expresarse, puedo llegar a distinguir si está bien o si está mal, si lo analizo con sinceridad, si soy juez severo de mi acto, lo puedo ver y puedo comprometerme y debo comprometerme para cambiar, para mejorar, para evolucionar. Si miro hacia adentro, comienzo a verme reflejado también en los demás, porque somos todos hechos imagen y semejanza del Creador. Ahora, ¿qué enseñó Jesús a la humanidad? Una parte del Padre Nuestro, ¿no? Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, eso es una enseñanza de la justicia divina. Sí. Así como nosotros perdonamos, seremos perdonados. No es que Dios perdone
nuestras deudas y nosotros podemos andar por ahí en la vida sin perdonar. Claro, Porque en definitiva tenemos que conocer, si se quiere, para como graficarlo, ambos extremos del perdón, ¿no? El perdonar y el ser perdonado. Entonces, yo puedo perdonar, pero a veces, como bien vos decías, buscamos ser perdonados, por ejemplo. Bueno, quiero conocer el otro lado, el otro extremo. O a lo mejor yo no sé perdonar. A mí me cuesta perdonar. Pero un día hice algo que hirió a otra persona y reconozco que estuvo mal lo que hice, pero me cuesta perdonar. Y la otra persona me otorga su perdón y me dice, te perdono, entiendo que lo habrás hecho sin querer, o bueno, es comprensiva la persona y me da ese perdón por lo que he hecho. Tal vez esa experiencia de recibir perdón por lo que he hecho, ¿no? Me enseña a tomar en cuenta el perdón, cosa que antes no tomaba en cuenta o consideré que no era importante porque yo vivía mi vida y hacía con mi vida lo que quería y bueno, y los demás que sepan manejar y administrar lo que sale de eso. Esa experiencia a veces de ser perdonado nos lleva a tomar en cuenta el perdón. Y tomar en cuenta el perdón también nos puede llevar a entender que nosotros también tenemos que pedirlo cuando nos hemos equivocado. Pero acá no es solamente el perdón, que es el tema de hoy, sino que si voy a pedir perdón es porque he hecho algo mal. Si alguien me claro. pide perdón es porque algo estuvo mal hecho. Ujú, Acá la cuestión está en, por eso digo yo lo de estudiar, claro, entender que tenemos que comportarnos bien. Si nos comportamos bien no hay de qué pedir perdón. Y a su vez entendemos que si alguien tiene que pedir perdón es porque habrá hecho las cosas mal. Y si alguien no estudió va a hacer las cosas mal. Y si ha hecho las cosas mal y yo entendí que tengo que hacer las cosas bien, no espero que me pida un perdón, sino que lo que pienso es cómo puedo ayudar para que se dé cuenta el daño que está ocasionando, que se ocasiona a sí mismo y ocasiona a otro. No depende de que me pidan perdón, ¿no? Acá también estoy mencionando un poquito algo que dijiste al principio, que algunas personas dicen que no tenemos que pedir perdón. claro. Bueno, es que llegará un momento en el cual, imaginémonos, vámonos a un extremo, donde Sí, sí. las personas hacen las cosas bien, porque los alumnos estudiaron y a partir de estudiar también se volvieron personas serias, responsables, crecieron, alcanzaron un desarrollo, una madurez, sí, una estatura espiritual que Ujú, les lleva a hacer lo que es correcto y lo que es justo y no se dejan llevar por los impulsos del ego, de la ignorancia, el perdón no se necesita más. Que hay que pedir perdón si cada uno está haciendo claro, que se debe, ¿no? En la reunión de la hermandad no están los maestros pidiéndose perdón porque uno le quitó la silla al otro. claro. Es decir, no pasan esas Ujú, cosas. Uy, dije que te iba a mandar un mensaje y me olvidé de perdón. No, no pasan esas cosas, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque cada uno está haciendo lo que corresponde. Ahora, eh, el pedir perdón de alguna manera es lo importante de esto, una es la actitud hacia la otra persona, ¿no? mm, Que yo le pida perdón. Es de alguna forma reconocer que me equivoqué. Y reconocer que me equivoqué no es solamente importante ante la otra persona, sino que es importante para mi conciencia, porque ahora tengo en dónde enfocarme para ver lo que debo de cambiar, lo que he hecho exacto. y lo que debía haber hecho. Entonces, por eso también es importante la presencia, ¿no es cierto?, Ujú, del perdón en nuestra vida. Que como dije, hay personas las cuales no lo toman en cuenta, no otorgan perdón, sí esperan que se le otorguen, hay otras personas que no le dan importancia, no le dan trascendencia, hay religiones que lo consideran muy importante, ¿no es cierto?, pedir
pedir perdón, y entonces, bueno, también piensan que uno al pedir perdón es perdonado, pero a ver, si yo he hecho las cosas mal y pido perdón, no cambia lo que hice. Y Claro, tal cual. si yo no entiendo lo que hice, probablemente siga haciendo Lo lo que mismo. está mal. Entonces, por más que pida perdón, no va a cambiar lo que hice ni va a cambiar lo que soy. Entonces, la única manera de cambiar lo que soy es entendiendo lo que hago. Y si Ujú. entiendo lo que hago y hago lo que corresponde, no tendré que pedir perdón. Pero bueno, eh, es parte de este proceso Claro. de ir entendiendo de a paso el camino. Claro, Daniel, y para lo que sería, digamos, el cielo, como lo llamamos todo, ¿no? Donde habita absolutamente la divinidad. Esto más porque muchas personas también, no sé, digo, o como fantasía, o como ideas, o como sea, también existe esto de que si realmente perdono de corazón, si realmente perdono sinceramente, si realmente aprendo la lección, podemos decir que nos vamos ganando el cielo, ¿no? Cada vez que perdonamos. Eso es visto, eso realmente es tomado en cuenta, eso a la hora de aplicar en los gestos, no sé, o sea, yo te digo, ante una situación, digamos, realmente un problema grande que alguien haya cometido con otra persona, realmente ese perdón sincero, ese perdón honesto, ese perdón que después se aplica cambiándolo, ¿no? Aprendiendo la lección. Eso, no sé cómo decirte, pero es como que da una apertura a nivel espiritual mayor. Es visto en ese cielo maravilloso, ese cambio de la persona. Sí, por supuesto que es visto. Ahora, eh, bien lo expresaste en esa frase que es como que es vox populi, ¿no? Uno se gana el cielo. Claro, Claro, ganarse el cielo no lo piensen como que a partir del perdón que pedí, ya el día que parta de esta tierra voy a un lugar preferencial y selecto del cielo, sino claro, que ganarse el cielo es que a través del el perdón sincero difícilmente pueda llegar a ser si no hay un entendimiento, una comprensión, si no es algo que está manifiesto desde una compasión, ¿no? claro. Pero si existe este perdón sincero, me gano el cielo, ¿qué quiere decir? Que en la actitud abro una puerta para que el cielo ingrese en mi vida. ¿Qué pasa si el cielo ingresa en mi vida? Revelación. Me encanta, sí. Eh, re- revelación eh, que me permite tener más claridad de dónde estoy parado, de lo que estoy haciendo. Cambia en muchos aspectos, todo dependerá también de mi apertura y de mi compromiso con aquello que llega del cielo, porque a veces puede que llegue un mensaje del cielo, mensaje me refiero no a algo textual, Sí, sino una sí, luz. sí. Ujú, La luz no nos da mensaje, ¿no? Cuando la encendemos, pero cuando la claro. encendemos nos permite ver. Entonces, gracias a la presencia de esa luz vemos, bueno, del cielo llega luz, la luz nos permite ver y a partir de ver podemos estudiar, porque estamos viendo lo que hay que estudiar y estamos viendo esas realidades y para qué sirve y cuál es su origen. Bueno, empezamos a estudiarlo. Ahora, ganarse el cielo es esto, es no solo en esta actitud del perdón, ¿no? En tanta pueda ir manifestándose porque ponemos amor en lo que estamos haciendo, se van abriendo puertas que nos permiten conectarnos desde nuestro espíritu con la esencia, es decir, divina, de donde provenimos. Entonces, ahí todo está revelado, está manifiesto, pero llega como fragmentado o limitado a nosotros, limitado por nosotros. No es que hay jueces que están viendo qué le enseñan a alguien y que no, o qué permiten que acceda, sino que, como muchas veces se pone ese ejemplo, ¿no? Si somos un vaso colmado, no entra una gota más, porque una gota Claro, la lleva a que se derrame, a que se vierta.
Bueno, entonces, si nosotros empezamos a vaciar ese vaso, ese receptáculo, si empezamos a vaciarlo, estamos permitiendo que ingrese. Ahora, vaciarlo tiene que ser de nuestra voluntad. Por eso se empieza desde la voluntad propia, la voluntad personal, a través de la cual vamos ascendiendo hacia la divina. Entonces, en la voluntad personal es ir quitando, en la medida que va entrando la luz o que se abren esas puertas del cielo, en la medida que va permitiéndonos ver, vamos ordenando. En la medida que ordenamos, va viendo el cielo la disposición de poder recibir. Y el cielo apoya todo lo que tenga que ver con el desarrollo de nuestro espíritu. Por supuesto que no está consintiendo que nosotros nos hundamos en la oscuridad. Entonces se pone límites, porque ¿para qué nos estaría dando el Padre bienes si nosotros los derrochamos? Si lo derrochamos estamos generando deuda. Si generamos deuda, la propia deuda no nos permite acercarnos, porque si seguimos endeudándonos en ese camino, no nos permite acercarnos a la fuente. Si empezamos a saldar la deuda, la única manera de hacerlo es acudiendo a la fuente. Entonces, tenemos que reconocer, tener una deuda, tenemos que reconocer que está mal endeudarse, es decir, vamos tomando conciencia, las cosas van cambiando. Bueno, puede ser a partir del perdón o de tantos hechos o situaciones nuevas o constantes o mejoradas o naturales que van surgiendo o a veces desde un esfuerzo a la hora de poner amor, ¿no? Yo me tenía que esforzar al principio para poner amor en muchas situaciones en donde no me surgía, no me surgía naturalmente, porque me tocaba hacerlo a veces, por un ejemplo, con personas a las cuales no me caían en gracia y trataba de evitarlas, no quería ni verlas, y menos escucharlas, y menos compartir un tiempo. Entonces me molestaba tener que hacer eso, pero me di cuenta que eso estaba mal, que yo no estaba poniendo amor en lo que hacía. Claro. Entonces, tengo que estar ahí y poner amor. Que ponga amor no quiere decir que vaya a agradarme lo que la persona hace, lo que la persona es, Claro. lo que intenta transmitir. No, sino que yo tengo que estar con amor en todo momento, más allá de lo que esté pasando en el exterior, porque también es justamente la manera de respetar al prójimo y el libre albedrío. Yo no puedo condicionar a que todos se manifiesten como yo espero que se manifiesten, o ir por la vida seleccionando con quién estoy, porque si yo estoy haciendo esto, estoy teniendo una expresión egoica, la cual formo y conformo grupos limitados y cerrados, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, el camino del perdón es un camino diario, un paso a paso continuo, que nos involucra no solamente a nosotros mismos, sino a todas esas personas que están a nuestro alrededor. Yo no sé, pero considero que en la medida que nos vamos formando en esta escuela tan maravillosa, es como que cada vez hay menos situaciones que tomamos en cuenta como para perdonar, ser perdonados, ¿no? Creo que eso es como que se está como disolviendo, por llamarlo de alguna manera. Creo que muchas veces el perdón está conectado con esta parte del ego, como bien decías, ¿no? De sentir o que somos menores, o que somos inferiores, o que hicimos algo bien, o que hicimos algo mal, y tampoco nos damos esa oportunidad desde el amor de creer que vinimos acá a aprender y que todos tenemos derecho a equivocarnos y también a hacer las cosas bien. Por supuesto que debe haber un grado de equivocaciones, ¿no? No estamos hablando de cosas drásticas, pero me imagino que justamente parte de la escuela también es eso, ir aprendiendo de todo, absolutamente de todo. Exacto, exacto. Hay un momento en que Jesús le están clavando los clavos y Jesús dice, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Nosotros humanamente no podríamos creer que no sabe lo que hace. Claro. Porque estaba agarrando un clavo, poniéndoselo en el cuerpo y clavándolo a un madero. ¿Cómo que no sabe? Sabe lo que hace. Inclusive lo que hace, alguien le dio la orden de hacerlo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús no se dio cuenta que sí sabía.
No, pero una cosa es el perdón humano, desde el perdón que podemos otorgar, el perdón que podemos recibir, el perdón que podemos entender desde el desarrollo en el mundo del ego, que no es malo, sino el desarrollo del espíritu a través del mundo del ego, dentro de este mundo en donde el ego tiene protagonismo. Una cosa es ese perdón que se va a enfocar en que sí que sabe lo que estaba haciendo. Sí, tenía los ojos bien abiertos y vio dónde clavaba el clavo. No, Jesús decía otra cosa, es decir, Jesús estaba viendo que había un espíritu que estaba ignorando lo que estaba haciendo. No tanto o tan solo lo que le estaba haciendo a él, lo que se hacía a sí mismo por la Claro, acción, por no la porque se acción. lo hacían a él, sino por la acción. Porque él era uno más de eso que a él le tocó clavar. Porque el que clavaba clavos estaba para eso. Lo mandaban a ese soldado a que haga eso y crucificaban cantidad por día. No es que le tocó solo a Jesús ser crucificado. Entonces, era una persona que físicamente obedecía órdenes y hacía lo que tenía que hacer y sabía lo que hacía físicamente. Pero Jesús decía, perdónanos Señor porque no saben lo que hacen. Yo estoy trayendo esto porque tratar de exteriorizar o dejar claro, o por lo menos una puerta abierta a buscar el entendimiento de la diferencia que hay entre el perdón que podemos pedir en lo material y Claro, si el perdón que vamos a pedir se enfoca en las cosas materiales, que la persona venga y me pida perdón, porque si no, no lo voy a perdonar, es decir, la parte más material, bueno, vamos a estar ahí dando vueltas durante bastante tiempo porque es algo que encontrará una salida únicamente cuando vayamos hacia la esencia. Y ujú, desde nuestro propio espíritu, que era quien hablaba en la cruz, ¿no? mm, El maestro, el amor de Dios, eh, reconociendo que ese amor que Él es no estaba presente en ese corazón dirigiendo la vida de ese soldado, ¿no? claro. Entonces, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Esto es una manifestación, es una expresión un poquito para la conciencia de los seres humanos. No necesita un maestro expresar eso, porque ustedes creen que Jesús tenía que decirle a Dios No, que no sabía lo que hacía. Y por no, supuesto que Dios sabe perfectamente quién hace lo que hace, por qué lo hace y en qué estado de conciencia está para hacerlo. claro. Dios lo sabe perfectamente. Entonces, esto que Él reveló está tratando de alguna manera de llevar a las personas a que hagan una meditación sobre la frase, sobre la situación, ¿no? Que justamente tiene que ver con el perdón. Sabemos nosotros perdonar y si sabemos perdonar, desde dónde lo hacemos o hasta dónde alcanza o cómo repercute en nosotros. Bueno, que se acerque al cielo, que abra el cielo al pedir perdón, tendrá que ver también con la sinceridad o la profundidad con que lo hacemos. Claro. Yo estoy poniendo acá como un caso Sí, extremo, ¿no? El sí, sí. maestro pidiéndole a Dios, que es el juez, perdónalo, Señor, que no saben lo que hace, y nosotros, humanos, personas, no pudiendo entender. Porque esto que estoy mencionando de Jesús, sacando la crucifixión, es como moneda corriente en nuestra vida. Sí, De decir, ¿cómo no se da cuenta de lo que está sí, haciendo? Ya es una persona grande, ¿cómo no se da cuenta? Bueno, es difícil perdonar de esa manera, porque estamos viendo mm, la parte sí, material. Ahora, siempre vamos a ver la parte material o siempre vamos a ver el perdón enfocado desde el ego con todas sus limitaciones, su miopía, ¿no? Que el ego tiene, a diferencia del espíritu, siempre lo vamos a ver limitado si está limitado nuestro espíritu en su expansión, mm, en su alcance. Y no es que yo conozco el espíritu viendo a los demás, conozco el espíritu observándome a mí mismo. claro. Entonces,
soy la imagen y semejanza del Creador, como todos los demás. Entonces, voy a conocer el Creador encuestando a cada persona en este mundo o voy a conocer al Creador buscándolo en mi interior. Y yo lo busco con sinceridad o busco que se revele como yo espero verlo o como yo quiero que él sea. Si yo busco que se revele tal cual como es, será como una luz. Cuando se encienda, nos mostrará la verdad. Y la verdad es lo que se está viendo. Y ahora que veo las cosas, porque la luz está encendida, me doy cuenta que hay cosas que no sé ni para qué sirven, ni sabía que estaban, entonces tengo que estudiar, tengo que investigar. Bueno, por eso hágase la luz. Es decir, fue el principio, hágase la luz y la luz se hizo. Es que si no hay luz no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, lo primero es hágase la luz. Bueno, la luz es la verdad es las cosas como son. Y cuando vemos las cosas como son, no todo, por eso también en el principio había caos y Dios fue poniendo orden, dice la escritura. Bueno, primero la luz para poner orden. Si no hay luz, difícilmente que podamos poner orden, ¿no? O llegar a ver qué es lo que se necesita y qué es lo que tenemos que hacer y comprometernos con toda esa acción. A partir de que lo creamos, lo trajimos al mundo. A partir de que lo trajimos al mundo, lo tenemos que cuidar. Entonces, es trabajo, es compromiso. Aprender, estudiar, no es solo para cumplir, para sacar no sé, buena, ¿cómo sería? Buenos números. Calificación, sí. Claro, para poder llegar a tener un título, para poder dedicarnos a trabajar de eso, para ganar dinero. No, no. Acá estamos hablando de la escuela del espíritu. Esta es la escuela del espíritu, ¿no? Acá, otra vez entonces, lo relaciono, porque está relacionado, entre el perdón a los señores porque no saben lo que hacen, el perdón dentro de lo material y lo que es el perdón que otorga y reconoce y pide el espíritu. Pero es decir, esta escuela es la escuela del espíritu, pero muchos ven esta escuela como una escuela de la vida para aprender cosas materiales que muchas de ellas solo son valiosas aquí, en la tierra, pero no para el espíritu. Y cuando el espíritu se retira de este plano material, es que ahí ve su pequeñez y ahí ve su pobreza espiritual, porque no ha adquirido los bienes eternos, porque no se enfocó en eso, ¿no? Y nos enfocamos en eso no pidiéndolo de limosna. Señor, te pido que no me falte nada el día que tenga que partir de aquí en los cielos. No, tengo yo que ir construyéndolo, tengo que ir yo y ganármelo, tengo que yo entenderlo para saber administrarlo y para saber valorarlo. Entonces, estamos en la escuela para entender y entendiendo aprender a valorar y aprendiendo a valorar saber administrar y al saber valorar y administrar, entonces también poder servir. Naturalmente son los procesos por los que vamos a ir pasando paso a paso en la medida que vamos evolucionando, ¿no? Ay, me quedé sin. Yo estaba hablando y estaba el micrófono apagado. Mira Ah, vos. yo digo, como no te veo,
Digo, Claro, y alguien me pone no se escucha, claro, ahora sí me escuchan, ahora sí me escuchan. bueno, Lo que pasa es que pasó un vehículo con mucho ruido, entonces lo apagué, pero ahora sí se ah, escucha. bueno. No, decía que bueno, nos iremos viendo, qué bueno que es empezar a descubrir y a recorrer caminos que son tan necesarios, en donde vamos a ir abandonando a este ego para conectarnos más con el espíritu. Y como te decía, bueno, lo estuve hablando un poquito al comenzar el vivo, antes de que te conectes. En el mes de mayo vas a estar en la Feria del Libro. A mí me convocaron y me invitaron para ese momento que estoy súper agradecida y feliz. O sea, me siento súper, súper, súper honrada de estar ahí. Así que me imagino que ya próximamente en este mes nos vamos a ver, no solamente con Lai, sino también dándole la información a todas las personas que se quieran acercar y quieran ser parte de ese momento tan maravilloso. Yo siempre estoy agradecida, no solamente por cómo nos aclarás en esta maravillosa escuela llamada vida, y nada, y porque estés en nuestras vidas, Daniel, vos y todas las personas que son parte de Impulso Una Nueva Vida. Así que te abrazo fuerte, 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 y bueno, sé que próximamente nos vamos a estar viendo más seguido. Creo que empezamos con la tarea de este año, pero todavía queda bastante por delante. Seguro nos vamos a ver. Así es, así es. Bueno, te mando un fuerte abrazo, te agradezco profundamente y me encantó haber hablado del perdón con vos. Muchas Bueno, gracias. gracias a vos, Andrea. Un beso para todos y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Feliz noche, gracias.